FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. El agua potable volverá esta tarde completamente a la ciudad de Osorno. El presidente Piñera fue a supervisar la reposición. El gobierno descarta en todo caso pedir la caducidad de la concesión a la sanitaria ESAL. Colegio de Profesores vive jornada clave en su Asamblea Nacional por el paro indefinido. También le pidió a la Contraloría anular el cambio curricular para terceros y cuartos medios. Acusan a La Moneda de exceder sus facultades para enviar a las Fuerzas Armadas a la frontera a combatir el narcotráfico. Piden intervención del Contralor Bermúdez. ONU-SIDA informó que Chile es el país donde más se disparó el contagio de la enfermedad. El ministro Mañalich apuntó al gobierno anterior por el fetiche del condón. El cobre nuevamente retrocede en su cotización internacional. Cochilco examinará además los planes de salud de Codelco, se adelanta. La reforma a las pensiones tuvo un nuevo tropiezo en el Congreso. La Moneda ingresó indicaciones por el 4% adicional que no estaban conversadas con la oposición. Se postergó para mañana la Comisión de Trabajo en la Cámara. Y Claudio Bravo reaparece en la goleada del Manchester City con tapadores, dicen algunos, al West Ham United de Pellegrini en China. En tanto, en Copa Chile, ayer terminó los partidos de ida con los triunfos de los tres grandes para el fin de semana que se viene en el torneo local. 1:07 p.m. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de FTC Noticias que comenzamos este miércoles 17 de julio, luego de unos días de descanso que se han desarrollado también con informaciones bien significativas en materia de accidentes de tránsito. 37 personas fallecidas en todo el territorio nacional. Hay que señalar accidentes que se graficaron como el más grave, por ejemplo, en el día de ayer, 16 de julio, en la madrugada, ahí en el bypass de Rancagua, cerca del cementerio, con 4 jóvenes fallecidos, también personas que fallecieron en las rutas en el sur y en el norte del país, según los antecedentes de Carabineros. Mucha ingesta de alcohol y conducción irresponsable también, según la policía uniformada. Bueno, iniciamos esta jornada mirando, como siempre, la realidad y la contingencia nacional e internacional desde el punto de vista obrero, sindical, social, la mirada desde los trabajadores que sí les importa a Chile. Estamos con nuestras aplicaciones Mundo Sindical en la gestión sindical y comunicaciones, radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC. Recordemos nuestra punta de lanza, la Radio FTC, que inició este proceso digital que ya cumple un año a través de las ondas de la señal internet www.ftc.cl, también estas aplicaciones y nuestras redes sociales, más 569-560-29721, más 569-560-29721. Nuestro WhatsApp para que estemos comunicados, para que estemos conectados también con las divisiones de Codelco, de Anglo American, los sindicatos y también ustedes que nos empiezan a ver a través de nuestras redes sociales, como les digo, FT Cobre en YouTube, Federación del Cobre en Instagram, @fed_trap_cobre para Twitter y Federación de Trabajadores del Cobre para Facebook. No hacemos nosotros Face App porque vamos a pensar en la vejez, pero en vista de las pensiones, no para buscar vernos o pensar cómo estaremos en unos tantos años más, como ha sido la irrupción, en vista también de algunas recomendaciones que han hecho varios expertos informáticos de que el tema de la aplicación respecto de datos biométricos puede estar en contradicción de tus propios datos personales. También un tema de los nuevos tiempos, de la tecnología que comienza a estar presente en nuestra sociedad y también en nuestro mundo tan hiperconectado, tan globalizado en algunos aspectos, pero en otros, por ejemplo, lo que ha sucedido con la sanitaria en el sur del país demuestra que aún tenemos muchas falencias en un modelo económico que además sigue dando señales de precariedad, que tuvo
noticias importantes en materia sindicales como el término de la huelga en los sindicatos interempresas líder Walmart. También estaremos hablando de eso, de la educación, de la salud, de las Fuerzas Armadas y esta idea del combate a la droga, también de la situación económica y el cobre, de las pensiones y más. En esta edición que comienza la semana, la 3 de julio, este miércoles 17, aquí en la FTC Noticias. 1:00 p.m, 11 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Bueno, vamos a iniciar evidentemente como ha sido la situación de las contradicciones para algunos de cómo se fue dando la emergencia en la zona de Los Lagos, en la provincia de Osorno, producto de lo ocurrido con el corte de agua que, recordemos, partió a eso de las 1:11, dicen algunos, de la mañana del miércoles pasado, que terminó siendo una situación para muchos irregular, porque ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Que el tema, en definitiva, del corte de agua potable tenía que ver con una eventual negligencia de un operario, pero además de esta situación de una sanitaria que solamente tiene una sola vía para el tratamiento de aguas a través del río Rahue, ahí en la zona de Osorno. Bueno, esto se fue gatillando, fue complicándose porque en definitiva se confirmó que los estanques estaban llenos de hidrocarburos, producto de el rebalse de un generador que servía para esta planta de tratamientos ahí en la sanitaria de Los Lagos, sanitaria que además pertenece al grupo Aguas Andinas y donde además han surgido de ahí en adelante una serie de cuestionamientos y complicaciones, producto de que también, por ejemplo, Aguas Andinas en su minuto se vio complicada y se vio salpicada de ser una de las empresas que aportó al mundo de la política de manera irregular, que estaba dentro de las investigaciones, que no se llegó a puerto esa indagatoria por parte de la Fiscalía, producto de que nunca hubo querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, eso por un lado, y luego lo que se ha ido conociendo los últimos 6 días, que además tienen 85 procesos sancionatorios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que desde el año 2014 siempre han estado en la mira del ente fiscalizador, producto de no poder suplir a veces la necesidad del vital elemento del agua potable para Osorno, producto del agua lluvia, producto de las complicaciones también y de los sedimentos ahí en el río Rahue. Bueno, eso se fue conociendo a poco y se vio la labor del superintendente subrogante Jorge Rivas, además planteando estos números, pero asegurando que si bien hay una alta multa de casi 600 millones de pesos que se puede aplicar una vez que se finalice el proceso sancionatorio que se va a abrir por esta situación del corte y además la exigencia de compensaciones a los usuarios, a los clientes ahí de Osorno, siempre se colocó de que la caducidad del servicio, la concesión, es algo que casi no se puede discutir, no se puede plantear. Bueno, hoy además el final de esta triste historia para muchas personas que estuvieron viviendo a bidones y a botellazos de agua durante todo el fin de semana, con problemas en la distribución de esa misma agua, también las situaciones que se vivieron durante el fin de semana respecto de animales, de los colegios, de los recintos hospitalarios, y así en más, bueno, también toda la afectación al comercio, porque restaurantes y distintos lugares que dan alimento y bebida no pueden funcionar cuando no hay agua. Eso es un requerimiento de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos además. Bueno, todo aquello se fue suscitando con el problema asimismo de que la situación en rigor de la sanitaria ESAL estaba absolutamente en entredicho. ¿Y por qué? Porque no tenía una complicación más allá de la compensación que se está desarrollando. A esta hora está hablando uno de los gerentes de ESAL y vamos a escucharlo. Tendremos el gerente general, Gustavo Duarte, quien está entregando... hablando de dos tipos de descuento. Un descuento que está tabulado por la ley SERNAC, que son los 60 días que yo comento, en función de los días de corte, y luego estamos yendo a las compensaciones adicionales y voluntarias, que son estas que yo les estoy comentando, que las vamos a vincular todas a través de SERNAC, como la ley nos permite hacerlo, y todas las demandas se irán a través del SERNAC y haremos un acuerdo voluntario. Para que quede claro entonces, julio y agosto las boletas llegan en cero a las casas de Osorno.
Yo lo que sí le pido, ya comunicaremos cómo es el procedimiento exacto. Quédense con el fondo porque tenemos que ver cómo lo articulamos. Tengan en cuenta que no es algo excepcional, que tenemos que ver cómo lo hacemos. Pero lo que sí le podemos garantizar que el tiempo el cual van a estar sin abonar ninguna boleta de agua son 2 meses y que van a ser en todos los conceptos de la boleta. ¿La compensación extra todavía no está clara? ¿Perdone? ¿La compensación extra todavía no está clara? Eso todavía no. Hasta no tengamos un cálculo de cuánta demanda, grupo, etcétera, eso al final lo tenemos que hacer a través de ASERNAC. Tengan en cuenta que este acuerdo voluntario, en el momento que respondamos hoy, que lo vamos a hacer hoy, se abre un proceso máximo de 3 meses para cerrar esos acuerdos. Pero también se presentan querellas por parte de varias entidades, en la Intendencia. Bien, ahí está entonces la conversación. Palabras entonces de Gustavo Duarte, el gerente general español. Ustedes lo escuchaban con su entonación, evidentemente ya saliendo a dar la primera señal que quiere dar la empresa para tratar de salir de esta crisis. Ya el agua potable está volviendo a las casas de Osorno y ahora se anuncia estas boletas en cero que llegarían en julio y agosto para todos los habitantes afectados en la provincia norte, recordemos, en la región de Los Lagos. Parte de las informaciones en desarrollo que se están dando también. Pero respecto a lo que les decía yo de este análisis ya o las primeras evaluaciones que se le piden a la autoridad al respecto, habló el intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, a quien también se le ha colocado un poco la crítica y la lupa producto de cómo reaccionó desde el miércoles pasado ante esta emergencia y cómo se fue desarrollando también su participación en la dirección de esta emergencia y la planificación también de la ayuda para la gente. Él planteaba que los temas a poner en palestra de ahora en adelante es que una sanitaria no puede solamente vivir de un solo punto de captación de agua natural para poder suministrar el agua potable a la población, sino que se debe diversificar y esas inversiones se deben de realizar especialmente en el sur del país cuando la meteorología, el clima está cambiando, producto además del cambio climático y todas las situaciones que hemos vivido en los últimos meses. Escuchamos palabras del intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen. Deberían tener por lo menos las empresas sanitarias 3 puntos de captación para tener siempre un respaldo de 2/3 del agua potable de una ciudad si es que falla 1/3. Pero lo importante era enfrentar la emergencia de pie y ahí reconozco que también nuestros vecinos lo hicieron así, lo hicieron de pie. Porque comprendieron la situación. Esta es una falla y una falta importante a la empresa sanitaria, naturalmente que tiene sus consecuencias potentes en todo sentido, pero igual la ciudadanía comprendió la situación y comprendió que estábamos en emergencia porque en estricto rigor se le está proporcionando a la ciudad 1/3 del agua de lo que se requiere normalmente. Quiero agradecer a toda esa ciudadanía, pero también agradecer a todos los grupos voluntarios que actuaron, que apoyaron para tratar de hacer de alguna forma posible el plan de emergencia. Bueno, ahí está entonces esta locución, en definitiva ayudando y también, por ejemplo, significativo ha sido la cooperativa lechera de la Unión, la empresa Colum, que desde inmediato puso sus camiones a disposición de la población y eso fue ampliamente respaldado en redes sociales. Acá en Santiago, eso sí, la mirada sigue siendo con más cautela ante esta solicitud de evaluación de una eventual caducidad, del ejercicio que puede hacer fiscalizador la Superintendencia de Servicios Sanitarios y además el rol del gobierno en materia desde las obras públicas, desde la Subsecretaría de Obras Públicas y luego el Ministerio con Alfredo Moreno, que llegó el fin de semana a hacerse cargo de la emergencia, de cómo se va a desarrollar aquello. Y hoy escuchamos un comentario bien restringido, limitado de la vocera de gobierno al respecto, Cecilia Pérez, de la eventualidad de analizar, quitarle la concesión sanitaria a ESAL, que es una de las filiales, como les decía, de Aguas Andinas. Palabras de la vocera de gobierno acá en Santiago, Cecilia Pérez, sobre la crisis del agua potable en Osorno. A eso estamos abocados y no se estipula hasta ahora ninguna otra cosa que no sea que todo Osorno tenga servicio de agua potable como ya están recibiendo en las casas, ¿no es cierto?
poder velar por la salud y el acompañamiento en materia de salud y también por las compensaciones a los usuarios. Ministra, ¿pero qué tiene que pasar para que caduque una concesión? Por ejemplo, la subsecretaria Paula Daza decía el otro día que la empresa dijo que en 24 horas iba a estar listo el servicio. Finalmente vemos que han sido 6 días muy difíciles para Osorno. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la ley ahora? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Hay una voluntad del gobierno después de esta crisis de estudiar esta materia? Esos son procedimientos que tienen que llevar y evaluar la superintendencia respectiva. Y yo me imagino que se deben estar abocando a eso, como para buscar una respuesta ahí. Vamos a ver entonces qué sucede con aquello. Por ahora, en definitiva, la información de último minuto, que estamos en línea también con la transmisión de los canales informativos, también nuestra alianza informativa con Agencia 1 nos permiten señalar que en este minuto la empresa sanitaria de Los Lagos, que es una filial de Aguas Andinas, ESAL, la que se vio complicada con estos casi 7 días de corte del agua potable producto de la contaminación con hidrocarburos de los estanques que hacen la filtración y en la preparación del agua potable, va a entregar boletas en cero. No se pagarán boletas de julio y agosto para los habitantes de la provincia de Osorno, al menos. Ahí habrá que ver también qué es lo que sucede al respecto. También sobre una acusación de que estaba saliendo agua azul, que algunos casos habían denunciado también durante el fin de semana. Y después va a quedar en definitiva este cuestionamiento ya más estructural sobre el sistema de concesiones sanitarias, sobre cómo el rol también de la política y el financiamiento de la política en su minuto ha hecho esta suerte de connivencia de un mundo político que no ha salido a criticar la labor de esta sanitaria como se hubiese planteado en otros lugares, y además también las críticas que hay hacia los medios de comunicación en general, los de línea empresarial, editorial empresarial, que nosotros lo hemos dicho acá también, que en su minuto no tuvieron en la parrilla informativa lo que estaba sucediendo en Osorno en vista de 10, 12, 15, 24 y luego 48 y más horas sin el suministro del elemento vital. Esto también en vista de las necesidades del centralismo que existe aún de distintas temáticas y cómo eso se está desarrollando en nuestro país. Una crisis que ya comienza a ser superada, que se vio muy complicada durante por lo menos jueves, viernes, sábado para los habitantes de Osorno y que esperamos termine siendo solamente un mal recuerdo de este invierno 2019 en la provincia de Osorno, en la región de Los Lagos. 1 de la tarde, 22 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Vamos a la información del gremio de los profesores, del Colegio de Docentes, el Colegio de Profesores, que hoy ahí en el Ágora, en la calle Vergara, acá en el centro de Santiago, está teniendo una jornada crucial, dicen algunos, de discusión de sus dirigentes nacionales y regionales. La Asamblea Nacional del Colegio de Profesores se reúne para analizar esta votación que fue tan estrecha la semana pasada, donde se mantuvo el paro indefinido, aunque para muchos el efecto no se ve ni es latente, porque la mayoría de los estudiantes, por no decir gran parte de los estudiantes, están en vacaciones de invierno, y eso hace que en definitiva el tema del paro sea más bien simbólico en términos prácticos, pero aún siga teniendo algún peso en materia de la discusión política, de la discusión pedagógica, educacional. Bueno, hay que señalar también que han habido una cantidad de números, que son 285.000 los docentes que realmente ejercen en nuestro país, que los que votaron apenas representan el 8%, porque son nada más que 16.000, 17.000, que hay situaciones o planteamientos demasiado ideologizados o politizados al respecto, que hay un quiebre al interior del propio Colegio de Profesores. Bueno, ese y otros debates es que están también resolviéndose en esta reunión de los docentes ahí en la calle Vergara, en este espacio, el Ágora. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? En definitiva es que el gobierno quedó con la idea de que se va a mantener el paro, producto también de una situación de problema de fuerza interna al interior del Colegio de Profesores, y que ellos iban a esperar volver a retomar las conversaciones una vez que se reanuden también las clases, que el gobierno al momento de terminar el primer semestre aseguraba que ya en el 95% de los establecimientos se había vuelto a la normalidad, y ahora los profesores dicen que ellos están con la disposición de volver a clases finalizando julio, pero que hay temas pendientes que deben ser resueltos por el gobierno. Pero además ha colocado este llamado idea de la lucha en todos los frentes. ¿Por qué? Porque en el día lunes el presidente del Colegio de Profesores, en compañía de su directiva nacional, Mario Aguilar, recurrió ante la Contraloría para impugnar la proposición del Consejo Nacional de Educación del cambio curricular para terceros y cuartos medios, donde pasa a un rango voluntario o de elección los ramos de Historia y Educación Física,
y se agrupa cierta materia o cierto contenido curricular de historia para primero y segundo medio de manera obligatoria. Para muchos un cambio que va en contra de la propia naturaleza, porque los jóvenes cuando más empiezan a tener poder de reflexión, conciencia de los cambios, análisis y sopesar también lo que ha sucedido como hechos, procesos y fenómenos históricos, es cuando ya van camino a terminar su educación secundaria. Bueno, eso fue parte de la presentación del Colegio de Profesores en el día lunes, y que volvemos a escuchar en palabras de Mario Aguilar, el presidente de los docentes. Nuestro temor no va por el lado de los despidos porque hay contratos vigentes, por lo tanto esos contratos van a tener que respetarse. Nuestro temor y nuestro rechazo a esta reforma curricular va por el lado del daño que hace a los estudiantes. Generaciones completas de estudiantes que no van a tener formación en educación física, arte e historia en los 2 últimos años de su formación de enseñanza secundaria van a ser dañados. La pérdida de hábitos saludables de vida al no tener los contenidos que entrega la educación física, el desconocimiento de aspectos muy importantes de nuestra historia reciente, porque fundamentalmente los contenidos de la historia reciente y contemporánea son los que se omiten al sacar historia. La pérdida de sensibilidad artística y todas las experiencias educativas que entrega el arte también van a dañar a nuestros jóvenes. Por lo tanto, nuestra preocupación no tiene que ver con contratos de trabajo, tiene que ver con el daño que se hace a nuestros jóvenes. Hace unos días atrás con la educadora diferencial y de párvulo y el tema de la mención, también ingresamos un requerimiento a Contraloría. Nosotros estamos luchando en todos los frentes, y uno es la negociación con el Ministerio y el paro nacional docente, otros son vía administrativa como es Contraloría, también está la vía judicial a la que no descartamos, tampoco descartamos de ninguna manera las gestiones en el Parlamento. Por lo tanto, por todas las vías, nosotros estamos dando la lucha por la educación chilena. Palabras entonces del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, hablando de esta situación de los docentes que está en desarrollo, en definitiva, ahí en el centro de Santiago. En otras temáticas, evidentemente del ámbito nacional, también en la Contraloría esta mañana hubo una presentación del senador Alejandro Navarro, quien acusa de un ejercicio excesivo de las facultades del presidente de la República, Sebastián Piñera, y su ministro de Defensa, Alberto Espina, al hablar de esta integración de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, que se está excediendo de las labores constitucionales el presidente y que está entregando herramientas que, según la experiencia comparada en distintos lugares del mundo, no ha llevado a ningún resultado efectivo, sino que más bien a complicaciones con las fronteras, con los vecinos en materia soberana, y que además tensa muchas veces las comunidades y los territorios en vista de este supuesto control y combate al narcotráfico, que muchas veces también es el primer lugar donde los propios grupos y el crimen organizado vinculado al tráfico de drogas comienza a corromper las filas del ejército. Y el ejemplo más claro y más categórico, dicen algunos, es lo ocurrido en México, lo ocurrido alguna vez en Brasil, también lo ocurrido en otros lugares del mundo. Bueno, esa situación y ese planteamiento fue ante el Contralor Jorge Bermúdez, que llevó al senador Navarro a pedir que haga un pronunciamiento a este respecto sobre este decreto, y además tomando en cuenta las propias palabras del ministro Espina, quien dijo que si hay reparos a esta idea del gobierno, entonces que sea el propio Contralor el que diga si hay vicios de ilegalidad, y advirtiendo además que está la posibilidad a su vez de ir al Tribunal Constitucional, tantas veces cuestionado por otras situaciones, esta vez también señalado como otro lugar donde se podría definir si esta política pública o esta idea del gobierno del combate al narcotráfico a través de la ampliación de facultades de las Fuerzas Armadas en logística y también en apoyo a las policías es parte de las facultades que tiene la moneda y el presidente Sebastián Piñera. Escuchamos al senador Alejandro Navarro. Si se quiere contar con tecnología, bueno, démosle tecnología a nuestras policías y no involucremos al ejército en un riesgo que probadamente en el mundo ha sido un fracaso. Yo espero entonces que Jorge Bermúdez no tome razón de este decreto, que es inconstitucional, porque luego iremos al Tribunal Constitucional. Si permitimos de que el presidente exceda sus facultades constitucionales, estamos en un grave lío de conflicto de poderes. Hay unanimidad en la oposición, en el Senado, de que este decreto es ilegal y por tanto, como lo ha dicho el propio Alberto Espina, ministro de Defensa, la Contraloría tiene la última palabra. Y creo que el Contralor ha dado señas de que actúa de manera independiente y no hay dos opiniones en el mundo académico constitucionalista.
Si hay silencio en algunos, es porque en privado señalan que esto es inconstitucional, que es ilegal. Profesores de la Católica, de la Chile, de las universidades privadas. Yo creo que el presidente se precipitó, como es su costumbre, es incontinente, creo que ha dado un paso en falso que hay que corregir. Así las cosas, entonces, otro frente que se le abre al gobierno en materia de los reparos o reclamaciones que se pueda desarrollar en la zona el norte del país, principalmente, donde dicen muchos es el ingreso principalmente de la droga. Norte del país que además ha estado conflictuado, recordemos, en el último tiempo con la propia migración venezolana, lo ocurrido con esta mujer venezolana que perdió a su hijo de gestación de 3 meses ahí en la frontera, en este viaje que se le está obligando a hacer desde el Paso Chacayuta al consulado de Tacna para solicitar esta visa y esta suerte de prerequisito para el ingreso a las fronteras. El gobierno ha asegurado que se han ingresado más de 800 niños venezolanos y que se está utilizando lo que era la anterior visa de reagrupamiento familiar para haitianos, se está utilizando en materia de la migración venezolana, pero que hay reparos y evidentemente hay una situación compleja. Además hay fallos, recordemos, adversos de la justicia al Instituto Nacional de Derechos Humanos que han puesto en entredicho la labor de esa misma institución al respecto. Una situación que está, podríamos decir, en caliente. Para muchos el tema del narcotráfico puede estar conectado al tema migratorio y por lo tanto esa es la idea del gobierno de utilizar las Fuerzas Armadas en las fronteras. Para muchos están repitiendo un modelo absolutamente cuestionado y criticado, como por ejemplo el que tiene Estados Unidos en materia migratoria, también en la frontera con México principalmente, y donde ha recibido tantas impugnaciones el propio presidente Donald Trump. También en materia de las informaciones nacionales de esta jornada, o de estas jornadas podríamos decir, se terminó la huelga legal o la movilización por la negociación colectiva del sindicato de Interempresa Walmart. Así las cosas es que finalizó esta negociación, fue muy dura en algunos minutos, hubo ejecutivos que además acusaron al presidente del sindicato de Interempresa líder Walmart, Juan Moreno, de una utilización política de otros fines y en definitiva, luego de 7 días, el día sábado ya, llegando al día sábado por la mañana empezaron las negociaciones y ya el día lunes concluyeron con este anuncio por la tarde de que el día martes se abrían normalmente los recintos y todos los supermercados de la cadena Walmart. Estamos hablando de líder, a cuenta y también mayorista, que se ganaron varias bonificaciones, se ganó también un bono reconociendo esta denominada multifuncionalidad que ustedes escucharon en su minuto cuando conversamos acá con Juan Moreno, pero se rebajó el bono de término de negociación por haberse hecho efectiva la huelga, cuestión que fue cuestionada desde la Central Unitaria de Trabajadores ayer en varios comentarios en redes sociales de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Juan Moreno, en todo caso, anunció y dijo que no se mantiene, no se va a tener de rodillas a los trabajadores con este tipo de acusaciones falsas y calumniosas, y está analizando con los abogados del sindicato la posibilidad también de recurrir por injurias y calumnias en contra de los dichos con publicidad, que en este caso fueron en varios medios de comunicación, de una de las ejecutivas de Walmart que acusaba esta supuesta manipulación política del presidente del sindicato Interempresa Walmart, Juan Moreno. También otra información relevante que hemos escuchado y que ayer se hizo pública de manera mundial. Se conoció el informe para todo el globo de ONU-SIDA, esta oficina que, recordemos, de Naciones Unidas está monitoreando el avance, como también el retroceso, ojalá, del virus que para muchos sigue siendo una condición de epidemia humana, el virus de la insuficiencia de las defensas, el SIDA. Bueno, recordemos que es la base para que otra enfermedad se aplique. Uno no muere de SIDA, uno muere de otra enfermedad provocada por la debilidad de las defensas del virus de inmunodeficiencia. Bueno, esa situación llevó ayer a esta corroboración de más de 71.000 personas que estarían contagiadas según ONU-SIDA en nuestro país, un reconocimiento de un avance de más de 4.000 casos en más de un año, un 34% que haría a Chile salir de la media respecto del crecimiento regional. Y esto en vista de la crítica que se hace de este organismo multilateral internacional de que las campañas de prevención han sido muy inocuas, han sido muy débiles, muy poco incisivas y poco reales y concretas a las actuales condiciones en las cuales los seres humanos están teniendo relaciones sexuales.
Y en este caso, principalmente, ya no solo de los grupos de riesgo, como se dio en algún minuto, los grupos homosexuales, los de trabajadoras y trabajadores sexuales, etcétera, sino que más bien la adolescencia y los jóvenes, y especialmente hombres y mujeres adultos que creen que no les va a pasar nada porque ya nunca les ocurrió, supuestamente, y dejan de tener protección a través de profilácticos o condones, dejan evidentemente la abstinencia sexual de lado porque ya el tema religioso está absolutamente superado, y además no se han hecho el test del SIDA por lo menos una vez en su vida, con lo cual ya deja en evidencia que no hay preocupación, no se asume el riesgo que significa padecer de esta enfermedad. Bueno, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha dicho que buscan que por lo menos de las más de 9.300 personas que estarían contagiadas y que no lo saben en nuestro país, buscarían que se hiciera este test y cuídate haciéndote el test o hazte el test con campañas en redes sociales, pero que además culpó al gobierno anterior de que no se hizo nada porque se mantuvieron campañas anticuadas con el fetiche del condón, dijo. Y ahí generó evidentemente reparos porque muchos dicen que la situación, desde donde lo dice el ministro de Salud, Jaime Mañalich, él pertenece a una coalición, en definitiva, de gobierno, que hoy es el gobierno y que además fue gobierno en su minuto, y él fue por 4 años titular de la propia cartera de salud, y donde además se recuerdan que desde el inicio de la década de los 90, en 1990 en adelante, fue la propia hoy oficialismo, en su minuto oposición, con los serie de nombres que tuvieron en su minuto, pero los partidos políticos o sus representantes, la UDI, Renovación Nacional, encabezando esa lista, los más férreos opositores a cualquier campaña liberal o campaña que evidenciara o fuera absolutamente gráfica y directa del cuidado y la prevención para padecer no solamente el SIDA, sino que también las enfermedades de transmisión sexual, que también ha ido en aumento en la población joven de nuestro país. Bueno, se le recordó a aquello, se dijo que además los números desde el año 2000-2011 comenzaban a aumentar y tampoco se hizo nada, así que quedó ahí entre la reyerta política y esta frase del fetiche del condón dando vuelta esta significación. Lo más importante ahora es que, podríamos decir, si uno quisiera hacer borrón y cuenta nueva, que es lo que tiene que pensar en que el SIDA es una realidad que está ahí presente, que por más cariño, que por más consideración, que por más higiene que uno pueda sentir de su pareja, en cualquiera de sus condiciones de la diversidad sexual en la actualidad, lo más importante es la prevención de uno mismo. Esa es la prevención que uno tiene que plantear. Y el uso del condón no es desamor, es sencillamente prevención hasta que en un minuto exacto de ese amor y de esa supuesta fidelidad que uno se está expresando en el amor, se haga el examen y ambos demuestren que no tienen ningún problema en su torrente sanguíneo, cuestión que se ha planteado muchas veces, y que después de eso se puede iniciar una vida sexual natural, sin inconvenientes, con prevenciones respecto de anticoncepción o embarazo, pero no con profilaxis propiamente tal para enfermedades sexuales. Eso, dicen muchos, es el planteamiento más sensato. Otros dicen que lo más importante es que desde siempre uno como padre, como amigo, como tutor o como una persona adulta frente a jóvenes y adolescentes les incite, les invite, les acompañe a la compra del condón, porque eso es lo más importante. Ya no solamente hay condones para hombres, también hay profilácticos o denominados condones para mujeres, condones vaginales se le denomina también, y evidentemente está la idea de hacerse el test a modo de prevención también. Es decir, uno cuando se hace el test y aparece negativo, uno podría decir comienza un nuevo conteo desde cero, y de ahí en adelante puede estar tranquilo y no estar preocupándose si pasó en tal o cual ocasión el eventual contagio o no con alguien que podría ser factor de riesgo. Son parte de las discusiones y de los temas que están presentes, más cuando estamos en vacaciones de invierno, más cuando nuestros hijos, hijas, adolescentes también o parientes de esa edad están en esta exploración de su identidad, de su personalidad, también de su sexualidad, y evidentemente lo más importante es la transparencia, la verdad. La sexualidad es parte de la humanidad, no es algo culposo como se ha planteado en algunas religiones, lamentablemente, o algunas doctrinas religiosas, ni siquiera religiones propiamente tal, y eso hay que discutirlo y hay que plantearlo y hay que esforzarse en incentivar la prevención. Es el
el primer gran legado que uno puede darle a cualquier joven o adolescente en vista de estas cifras lamentables que hemos ido conociendo. Y para terminar, cifras también que son absolutamente lamentables. 37 fallecidos, sí, usted lo escucha muy bien. 37 fallecidos este fin de semana largo dejaron las carreteras del país. Quizás el hecho más grave es lo que se conoció en la mañana de ayer, ahí en el bypass de Rancagua frente al cementerio, un automóvil que se volcó sin razón alguna, dicen algunos, salvo la conducción en estado de ebriedad del conductor, que por esas cosas paradojales quedó con vida, pero asesinó, mató, según lo que ahora se corrobora por la propia ley Emilia, a 4 de sus acompañantes, y además quedó con la ampliación de la detención hasta el día de mañana para que se pueda establecer realmente cuáles fueron los hechos y cuál fue el grado de ingesta alcohólica cuando estaba, al parecer, según las informaciones preliminares, disfrutando de una noche que se alargó un poco más con irresponsabilidad de por medio en el casino Monticello. Ese es uno de los casos más gráficos. También hubo muertes y accidentes en Tarapacá, en el Loa, hubo accidentes durante domingo, lunes y martes, también lo sucedió en el sur del país, atropellos que también se dieron en la zona sur, también en Santiago, y un joven que también, producto al parecer también de la ingesta excesiva de alcohol, se reventó ante un poste y un local comercial ahí en la zona de la Granja San Ramón, también en la mañana de este día martes. Una cifra lamentable con más de 800 detenciones por manejo en estado de ebriedad. Además, más de 40 personas con alguna situación de ingesta de drogas, según el reporte de Carabineros. Para muchos se le ha perdido el respeto a esta supuesta ley endurecida, la ley de tránsito con la ley Emilia, respecto de la conducción en estado de ebriedad o con ingesta de alcohol, y nadie está tomando los resguardos respectivos. Vamos a ir viendo cómo sucede aquello, pero 37 personas fallecidas en 4 días de feriado es una cifra sencillamente alarmante que cierra de manera muy trágica este fin de semana. Para muchos el inicio de las vacaciones, para otros unas mini vacaciones que se fueron dando producto del interferiado de este 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen, con 200.000 personas además ahí en la fiesta de la Tirana. 1:41 p.m. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Vamos a la información económica y también la información que para muchos tiene relevancia en materia del futuro. Como les decía, algunos están muy interesados o se han visto en redes sociales muy entusiastas con estas aplicaciones de ver cómo van a estar en 40, 50 años más, pero no se han preocupado, no se sintonizan con el debate que hay sobre la reforma a las pensiones, la reforma al sistema previsional y la manera en que los chilenos están resguardando su adultez mayor, su tercera edad y hasta cuarta edad, dicen algunos, porque, por ejemplo, la esperanza de vida de las mujeres en Chile es mucho mayor que la de los hombres. Y eso entra en contradicción de que son las mujeres las que primero se jubilan a los 60 años si lo desean, pero además viene un trecho muy largo de hasta 30, 35 y hasta 40 años donde viven con un ingreso de miseria. Bueno, esa discusión que supuestamente se había ido dando y avanzando con un trabajo significativo en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados quedó absolutamente aplazada, por lo menos hasta el día de mañana, producto de un nuevo interfaz, de una nueva complicación y falta de diálogo entre la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y los integrantes de la comisión respectiva de la Cámara Baja, especialmente los diputados opositores. ¿Por qué? Porque hoy se hicieron un ingreso de una serie de indicaciones sobre cómo se iba a utilizar este aumento de 4% adicional de la cotización para que quedemos de 10 en 14, todo esto a cargo del empleador, y que luego de esta cotización a 14%, ese 4% lo maneje no las AFP, sino que otras entidades financieras, y que esto esté además coordinado, supervisado, fiscalizado por un consejo público. Bueno, esa discusión se entrampó en vista de la falta de diálogo, dicen algunos, de la escasez de llamados telefónicos previos, y hoy cuando se ingresaron estas indicaciones, los parlamentarios de oposición, principalmente del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, le informaron a la presidenta de la comisión, Gael Giomans, del Frente Amplio, que no habían sido informados. ¿Qué generó esto? Que hoy no hay trabajo de la comisión al respecto, que no hay avance en la reforma provisional, un nuevo freno en ese sentido, un nuevo tropiezo para el gobierno y la moneda, y quedó todo para mañana, como lo plantea así la diputada Gael Giomans.
También yo creo que hay algo muy complejo con lo que va a suceder ahora con la reforma de pensiones, porque finalmente se estaba señalando por parte del diputado Silver de que se había presentado indicaciones que eran acordadas con el resto de los partidos de la oposición y eso no era cierto, se faltó a la verdad. Y lo complejo de esto es que finalmente no vamos a saber si estas indicaciones tienen o no las mayorías necesarias para poder seguir el trámite legislativo. Ni siquiera la hemos podido leer aún, o sea, porque solamente se subieron hace unos pocos minutos, las tenemos en nuestras manos y por lo tanto lo que acá requerimos es tiempo para poder leerlas, informarnos y poder asesorarnos también de la votación. Acá hay que ser responsable también con la labor legislativa. Hemos visto otros casos en donde los diputados terminan votando sin saber el contenido del proyecto de ley y finalmente cometen errores muy graves y eso no queremos nosotros cometerlos en esta ocasión. Va a quedar para mañana, vamos a citar de 9 a 1 de la tarde para votar las indicaciones del gobierno. Bueno, ¿y qué es lo que dijeron los directamente aludidos, estos parlamentarios del PPD y del PS? Tucapel Jiménez, Gastón Saavedra y Manuel Monsalve del Partido Socialista, Jiménez del PPD, recordemos, que ellos no habían sido informados y por lo tanto debían tener una responsabilidad ante el país de al menos discutir, analizar con sus asesores cuáles eran estas indicaciones que estaba planteando el Ejecutivo. Escuchamos palabras del diputado Tucapel Jiménez. Ni siquiera hemos recibido las indicaciones oficialmente, entonces a mí me parece todo extraño lo que ha ocurrido acá, me parece irresponsable también, si el gobierno tiene un acuerdo con la democracia cristiana, que lo diga abiertamente, conmigo no ha conversado nadie, conversé con el presidente del partido tampoco, así que todo lo que ha ocurrido acá es sumamente extraño, yo la verdad que estoy abierto a llegar a un acuerdo, pero que no me involucren en un acuerdo que ni siquiera he conversado, que ni siquiera sé las condiciones, que ni siquiera he leído las indicaciones, el que vota soy yo en la Comisión de Trabajo y yo no he tenido ninguna conversación con el gobierno. Hoy día en la mañana llegó un documento que además dicen que es un borrador. Bueno, y que también dijeron desde el mundo socialista, escuchamos palabras del diputado Manuel Monsalve. En estos momentos no hay acuerdo. Nosotros hemos sostenido en nuestra aspiración de tener un cambio profundo al sistema de pensiones, fundamentalmente para sentar las bases de un régimen de pensiones de carácter mixto, con seguridad social. Hemos realizado una ronda de conversaciones con el gobierno, particularmente con el ministro del Trabajo. Hemos estado conversando respecto a las características de la entidad pública que administrara el 4% de cotización adicional. Y hemos hecho una serie de propuestas. Si esas propuestas fueran acogidas, evidentemente nosotros vamos a concurrir a apoyar esa indicación en la Comisión de Trabajo. Pero hasta ahora no conocemos el contenido de la indicación final, por lo tanto es imposible que tengamos acuerdo respecto a algo que desconocemos. Bueno, quedó citado para mañana temprano entonces el debate para que luego se dé la votación respectiva y así podríamos decir avance la reforma de las pensiones desde la Comisión de Trabajo a el resto de las comisiones que podrían estar revisándola y también luego la votación en sala. ¿Tendrá el gobierno tiempo para que la reforma de las pensiones salga de aquí a finales de año? Es la gran consulta y gran pregunta que quedan para muchos, en vista también de luego las discusiones de presupuestos y discusiones económicas que se plantean en el Congreso de aquí al final de este 2019. 1 de la tarde, 48 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Sí, porque ha sido una segunda jornada. Del día lunes tuvo un alza el precio del cobre, pero en el día de ayer, ya con el feriado para nosotros, pero aún la cotización internacional vigente en Londres, hoy tuvo una segunda jornada a la baja el precio internacional de la materia prima en la bolsa de metales. Todo esto por las denominadas nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La Comisión Chilena del Cobre indicó que la materia prima o commodity registró un retroceso de 0,62%, quedando en $2.686 la libra. Así entonces que la mensualidad queda en $2.682 y el promedio anual se mantiene en $2.785, pero con un retroceso de menos 10,55%. De esta manera, Donald Trump además ha enfatizado que si se demoran mucho tiempo las negociaciones con China, se van a imponer nuevos aranceles de $525.000 millones y esto no solamente ha debilitado la situación para el mundo de las inversiones en materias primas, sino que además ha vuelto a generar aumento en los precios del dólar.
que en definitiva es para muchos el juego que hace Donald Trump con estas declaraciones, en vista también de esta posición bien férrea de China de no aceptar cualquier tipo de negociación, dicen algunos. Así las cosas entonces es que estamos viviendo en definitiva el vaivén y ya el reconocimiento que deseamos desde la semana pasada del Ministerio de Hacienda de que no es casi no imposible, porque no hay nada imposible en materia de la economía, han expresado muchos más con los vaivenes y las crisis económicas de las últimas décadas, sino que es muy difícil que el dólar vuelva a tener un posicionamiento y precio por sobre los $3 la libra, producto de estas tensiones comerciales. Ni siquiera nos salvó haber estado en el G20 con el presidente Piñera y en las reuniones que se dieron ahí entre Trump y Xi Jinping, ni siquiera han servido otras presentaciones de otros países, aunque la inversión minera en nuestro país sigue aumentando y se sigue desarrollando de manera positiva a lo que habían sido los anteriores años en nuestra economía. También hay que decir que la Comisión Chilena del Cobre, en un adelanto que hizo el diario La Tercera en esta jornada, dijo que va a examinar los planes de salud de Codelco, que significan millonarias cifras para la cuprífera, en vista también de lo que había sido el término de la negociación colectiva en Chuquicamata y sus sindicatos 1, 2 y 3, y los efectos del ejercicio contable de esos planes, que también es dinero fiscal que sale desde las arcas de la Corporación Nacional del Cobre. Vamos a ir viendo y analizando qué pasa con aquello. También para muchos, y sigue siendo un tema de debate, lo que ocurre con las mutualidades, con lo que sucede en las divisiones que han mantenido este tema de salud por sobre la media nacional, y donde además el tema de la salud sigue siendo fundamental en vista del desarrollo y el impulso de la industria y la minería, especialmente en la Corporación Nacional del Cobre, pero también recordemos en la minería privada, donde en este minuto el ejercicio total de la minería la lleva y la encamina el ejercicio privado, las mineras privadas, tanto en el norte del país como también en la zona central de nuestro territorio. 1:00 p.m, 51 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Sí, claro, hora del deporte, porque la Copa Chile terminó en la tarde de ayer y a última hora para la Universidad Católica. Dicen que, en definitiva, bueno, los partidos se juegan hasta que el árbitro toca el pito final, en definitiva, o el pitazo final. Y así ocurrió, porque fue gol de Valmer Huerta a los 94 minutos del segundo tiempo, luego también de otro gol de Benjamín Kusevich. Las defensas o los defensas de la Universidad Católica le dieron el triunfo a la UC frente al Santiago Morning, al club histórico microbusero, uno de los añosos clubes de nuestro fútbol nacional, que como parte de la primera B también tiene estos duelos con los equipos más grandes del fútbol chileno, o por lo menos los más ganadores en la historia. Así las cosas, entonces, que la Católica quedó con este 2-0 para el partido de vuelta el domingo en San Carlos de Apoquindo. Lo mismo sucedió ya en el fin de semana, el día domingo, con la Universidad de Chile ganando en Temuco a Deportes Temuco por 1-0, aunque para muchos el 1-0 llevó la lamentación de la lesión de Jan Bosellur, que no va a poder estar para el partido de vuelta también acá en el Estadio Nacional. Y qué decirlo de Colo-Colo, que por la tarde-noche de domingo hizo la labor con el Atlético Club Barnechea, ganando por 3-0 ahí en el Estadio Monumental, y ahora espera el partido de vuelta también el domingo en el Estadio Nacional, que enfrentaría a Barnechea con Colo-Colo en vista de eso. Los demás no la tuvieron tan fácil. Calera empató, solamente ganó Everton con O'Higgins, pero era el único partido entre clubes de la misma división. El resto quedaron en partidos al empate y al debe para muchos, para los equipos que están en la primera categoría, dicen algunos. Pero ya se desarrollan estos octavos de final de la Copa Chile, ya vendría este fin de semana el cierre de estas llaves, y para saber cómo quedan los cuartos de final, enrielando ya el campeonato nacional que se retoma a fines de julio. Y en el ámbito internacional, para muchos se cerró Copa América, ya están muchos de vacaciones, hemos visto imágenes de Messi por el Caribe, también se habla de otros seleccionados chilenos también tomándose vacaciones en Tocopilla, como el caso de Alexis Sánchez y demás, pero quien volvió al trabajo, evidentemente ya citado y convocado por Pep Guardiola en el Manchester City, fue el portero chileno Claudio Bravo, y hoy jugó
era la noche ya en China, a eso de las 8 de la mañana nuestra, ya eran las casi 10 de la noche en China, y se está desarrollando estas copas que, producto de sus inversiones y sus inversionistas internacionales y esta capacidad que ha tenido el fútbol inglés de proyectarse al mundo como una industria cultural, la Premier League en Asia tiene una gran cantidad de fanáticos, ha llevado a que se jueguen estos amistosos en China. Y el amistoso fue entre el Manchester City de Pep Guardiola, dirigido por el español, el catalán, con el West Ham United de un conocido nuestro, el chileno Manuel Pellegrini, que muchos dicen que está haciendo una labor de relojero, tal cual lo hizo en el Villarreal en su minuto y en el Málaga, para sacar al equipo de los martilleros o de los Hammers, uno de los equipos históricos de Londres, de esa posición de medianía de la tabla para quedar más bien buscando copas europeas y tener una buena Premier League de aquí a la temporada 2019-2020. ¿Qué es lo que pasó? 4-1, terminó ganando el Manchester City, pero todos van a recordar una tapada abajo que hace y que va a estar hoy día en todos los televisores de los noticieros nacionales, de Bravo a Chicharito Hernández, el delantero del West Ham United, el mexicano, que logró frenar ese tanto del delantero, esta llegada, esta buena presentación de Claudio Bravo, y que revive otra vez este debate si debíamos tenerlo o no para Copa América, si es el arquero en definitiva, hasta que vuelva a aparecer otro, no se sabe dónde, pero debería aparecer, en vista de las críticas que se siguen generando por la actuación de Gabriel Arias, principalmente el 2-0 ante Perú, que para muchos es responsabilidad de una mala salida del arquero argentino nacionalizado chileno, y que recordemos venía con el cartel de campeón del torneo trasandino con el Racing Club de Avellaneda. Bueno, así están las cosas, así está el mundo deportivo, que ya se comienza a resituar, se comienza a desarrollar, mientras algunos hablan que siguen los movimientos, que se sigue desarrollando también la grúa, que Pellegrini ha pedido a Gary Medel para ir al fútbol inglés, que también ha pedido a Charles Aranguis, aunque los del Leverkusen, del equipo de las aspirinas, del Bayer Leverkusen, van a impedir que se vaya tan fácilmente de la Bundesliga. Otros dicen que hasta el Bayern Múnich está también haciendo pulseada por el volante central chileno, que además tuvo una gran presentación en Copa América para satisfacción de nuestro cuadro nacional, pero lamentablemente no alcanzó para disputar una final, dicen algunos. Pero hay Charles Aranguis por delante y por mucho tiempo más allá. Y también quedaron dando vuelta palabras y declaraciones a la televisión argentina de Pizzi, el ex entrenador chileno, que Juan Antonio Pizzi, quien dijo que no fue responsabilidad el 2017 de Marcelo Díaz, el tanto alemán que terminó dejándonos como subcampeones de la Copa Confederaciones previo a Rusia 2018, que eso no había sido responsabilidad de Marcelo Díaz, sino que sencillamente fue un acierto del cuadro y de los delanteros alemanes, y que no se puede responsabilizar a una sola persona por esa derrota. Bueno, una defensa que para muchos viene a salvar también lo ocurrido con esta desvinculación, tanto de Marcelo Díaz, acusado según versiones y rumores como alguien muy bueno para comentar lo que sucedía en el camarín, de sapo sencillamente, en el plantel de la selección chilena, y lo que ha sucedido también, porque todos conocidos, los problemas de versiones, esposa mediante, intervención, redes sociales, entre Claudio Bravo y los otros referentes de La Roja, Arturo Vidal, Gary Medel y otros seleccionados nacionales. ¿Quedará entonces esta buena presentación de Bravo nuevamente para el debate si debe volver a la selección? Solamente lo sabemos si se lo vamos a preguntar o lo va a responder en alguna de estas ocasiones en las próximas jornadas el entrenador aún de la selección chilena, el DT Reinaldo Rueda. 1:00 PM, 58 minutos. Resumen en FTC Noticias. El agua potable volverá esta tarde completamente a la ciudad de Osorno. El presidente Piñera fue a supervisar la reposición. El gobierno descartó pedir por ahora la caducidad de la concesión a la sanitaria ESAL. Las boletas de julio y agosto van a estar en cero para los clientes, dijeron los ejecutivos españoles. El Colegio de Profesores vive jornada clave en la Asamblea Nacional por el paro indefinido que ya cumple la 7ª semana. También le pidió a la Contraloría anular el cambio curricular para terceros y cuartos medios.
Acusan a La Moneda de exceder sus facultades para enviar a las Fuerzas Armadas a la frontera para el combate del narcotráfico. Piden la intervención del Contralor Bermúdez. ONUCIDA informó que Chile es el país donde más se disparó el contagio de la enfermedad. El ministro Mañalich apuntó al gobierno anterior por insistir en campañas anticuadas y vetustas con el fetiche del condón, dijo. El cobre nuevamente retrocede en su cotización internacional. Impactan palabras ya de Donald Trump sobre nuevos aranceles a China. Cochilco además va a examinar los planes de salud en Codelco. La reforma a las pensiones tuvo un nuevo tropiezo en el Congreso. La Moneda ingresó indicaciones por el 4% adicional que no estaban conversadas, aseguran los diputados de la oposición. Y en el deporte, Claudio Bravo reaparece en goleada del Manchester City ante el West Ham United de Pellegrini en China. En tanto, en la Copa Chile ganaron los tres grandes, Colo-Colo, la U y la Universidad Católica, en los partidos de ida. Este fin de semana se juega la vuelta de los octavos de final. El tiempo en FTC. El tiempo señala que van a haber condiciones muy complicadas de ventilación en nuestra capital. Recordemos que estamos con preemergencia ambiental, que hemos estado con innumerables alertas ambientales en las últimas jornadas y la complicación ha sido bien grande. Arica está con 18 grados en Arica y Parinacota, con cielos nublados, variando nubosidad parcial, para quedar por la noche con cielos cubiertos. También va a estar con cielos cubiertos, pero la tarde despejada, ahí en la playa de Cabancha. Los que se quedaron después de los 4 o 5 días de la festividad de la Tirana, desde Pozo Almonte, Alto Hospicio, luego en las playas de Cabancha y ahí en Iquique, van a tener 18 grados para disfrutar en esta jornada. Fue innumerable, preciosa la fiesta y la festividad de la Chinita ahí este fin de semana largo. Antofagasta tiene 15 grados de máxima con cielos despejados para quedar con cielos nublados y cubiertos por la tarde. 16 para Calama con igual condición. 18 grados con cielos despejados para Copiapó en la región de Atacama. Como siempre, el saludo firme, categórico, solidario, cariñoso a todas nuestras divisiones del Distrito Norte, la división Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Ales, Gabriela Mistral, también el Abra y los más de 220.000 trabajadores de la minería privada. Serena y Coquimbo tiene 15 grados y también nos queda, como siempre, en Atacama, el saludo a la patrimonial El Salvador, ahí en el campamento minero. 15 grados para Serena y Coquimbo con cielos nublados para quedar con nubosidad parcial. 16 grados con nubosidad parcial para Valparaíso, partiendo con cielos nublados esta tarde, eso sí. Ahí la condición, como siempre, se vuelve inestable. Además hay anuncio de marejadas durante toda la jornada. Ojo con aquello, marejadas que van desde Arica hasta el Golfo de Penas. Recordando que, como siempre, ahí está el Centro Meteorológico de la Armada. El saludo por la parte norte, como siempre, en Quintero Puchuncaví, es a la División y Fundición Ventanas, a los sindicatos de Anglo American, Chagre, Soldado, Los Bronces, y por la provincia de Aconcagua, el saludo, como siempre, es para la División Andina y en Saladillo, San Felipe de los Andes, con 18 grados de temperatura máxima en esta jornada, también con cielos con nubosidad parcial. Nublado para Santiago, con 18 de máxima para quedar con nubosidad parcial por la tarde. Rancagua tiene 17 de máxima con cielos nublados. Talca tiene 13 grados de máxima y en Rancagua ahí le damos el saludo, como siempre, a la división Teniente, la división El Teniente de Trabajadores, Familia Minera y Dirigentes. El Maule con 13 grados en Talca, con cielos cubiertos para lluvia débil por la noche. La misma lluvia débil que se instalará con 13 grados en Chillán y Ñuble. Con este caso terrible, se conoció esta bisnieta que mató a su abuelito, o su bisabuelito. Se conoció ahí en el sector de Pemuco ayer, según la información policial. Bueno, Concepción está con 11 grados, con cielos cubiertos, con lluvia, variando a chubascos por la tarde-noche, ahí en la costa del Biobío, también para la provincia de Arauco. Ercilla, Temuco, la Araucanía, está con cielos nublados, con chubascos y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Hoy, el padre de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, llegó hasta el Palacio de la Moneda para pedir la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Todo esto por los resultados de la comisión investigadora que estableció su responsabilidad política en la muerte del comunero, recordemos, en noviembre del año pasado. Veremos si hay algún tipo de respuesta desde Palacio. Valdivia tiene 12 grados de máxima con cielos nublados, chubascos con viento de hasta 60 kilómetros ahí en Los Ríos.
Osorno, Puerto Montt, que ya empieza a retomar un poco más la normalidad tras todo este incidente del agua potable, 12 grados, con cielos nublados, chubascos y vientos de hasta 40 kilómetros. En los ríos hay vientos de hasta 60 en los frontones cordilleranos, dice la meteorología. Coyhaique tiene 5 de máxima con cielos cubiertos y nevada, variando a cubierto y lluvias. Punta Arenas, en tanto, tiene 4 de máxima con cielos nublados. La península antártica queda con -2, con cielos cubiertos, vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Juan Fernández, 16 grados de máxima con nubosidad parcial, vientos de hasta 40 kilómetros, y la nubosidad parcial para quedar con cielos nublados por la noche se instala con 22 grados en Rapa Nui, la isla de Pascua. Cuando ya son ahí ya las 12 del día con 5 minutos, las 14 horas con 5 minutos en el territorio continental y las 3 de la tarde, 15 horas con 5 minutos en Magallanes y la Antártica, nosotros comenzamos a dar el punto final a esta edición de FTC Noticias. Ojalá haya sido un resumen desde la mirada social, laboral, sindical, obrera, de la realidad nacional e internacional, y que también ustedes tengan su feedback, su apreciación a través del +569-560-29721, +569-560-29721. Aplicaciones Mundo Sindical para la gestión sindical y comunicaciones ya vigentes en toda la división y sindicatos de Teniente de Codelco. También radiosenvivo.cl/Chile/radio FTC, la manera de estar conectado a más de la mejor música de las 5 décadas en nuestra radio digital. FT Cobre en YouTube, donde queda colgado este video. Federación del Cobre para Instagram y las nuevas generaciones, @FED_Trap_Cobre para Twitter, y Federación de Trabajadores del Cobre para Facebook, nuestras redes sociales. En nombre de Cristian Quesada, en los sonidos, en el audio, Felipe Barrales en las imágenes. Que tengan un gran día miércoles 17 de julio, un mejor retorno a sus hogares durante las horas de la tarde, y un cierre de semana cortita, dicen algunos, para disfrutar esta medianía del año, esta medianía del séptimo mes de julio del 2019. Gracias por estar ahí. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC. Dos de la tarde, 6 minutos. De